Gran Propósito presenta Conversaciones con Propósito, un espacio de crecimiento profesional. Con el equipo de Gran Propósito, y hoy nos acompaña nuestra psicóloga, Desiree. En el podcast de hoy, conversaremos sobre un tema solicitado por nuestro público y presente en el desarrollo profesional. ¿Cómo enfrentar la crítica y la opinión de los demás? ¿Por qué sucede? ¿Cómo afrontarlas? Y herramientas para sacar provecho de ellas. Los dejamos sin más con nuestro equipo de Gran Propósito. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Propósito. Hoy tenemos el tema para conversar referido a cómo enfrentar la crítica y la opinión de los demás en tu proceso de cambio. Tenemos como invitada a nuestra psicóloga de apoyo, Desi, y también está presente Tony, Gaby y este servidor, Joaquín. ¿Cómo están, muchachos? Hola. ¿Cómo están, chicos? Hola. Bien. Este tema nos los han pedido, nos los han conversado porque nos dicen que muchas personas no saben cómo abordar el tema de la crítica y cuando están haciendo un intento de cambio, cuando están buscando esa nueva situación, ese nuevo propósito en su vida. Digamos que en términos generales, ¿qué es la crítica? Bueno, la crítica es una evaluación o juicio que alguien emite sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos o incluso sobre quiénes somos. Y tenemos que aclarar aquí que es algo muy importante, que no todo lo que se critica o no toda la crítica que nos hacen tenemos que verla como algo negativo. No es así. Hay diferentes tipos de crítica. Existen diferentes tipos y hay que aprender a identificarlo para poder entender y manejar esa situación en la cual nos enfrentamos cuando alguien nos critica. Es decir, enfrentarnos de una manera positiva a ese camino de crecimiento personal que quisiéramos todos alcanzar cuando hacemos un cambio profesional o un cambio en cualquier de estas circunstancias. ¿Qué opinas, Gaby? Que yo sé que tú has tenido que hacer cambios. Sí, bueno, creo que todos en algún momento hemos tenido que hacer cambios, pero es muy importante identificar estos tipos de crítica para determinar el origen y determinar la intención con la que se hacen. Entonces es importante mencionar como principal la crítica constructiva, que es aquella crítica buena que busca ayudarte a mejorar y que viene con argumentos que la sustentan y las personas la manifiestan con respeto. Por otro lado, tenemos lo que es la crítica destructiva, que sería todo lo contrario. Esta viene desde el juicio, desde la comparación, desde la envidia, el miedo. Y todos los que hemos percibido una crítica destructiva, o la gran mayoría, bueno, realmente esto nos hace sentir mal y nos hace sentirnos diminutos. También está la crítica disfrazada de consejo. Esa que aparentemente viene con buena intención, pero detrás lleva un juicio o un miedo ajeno. Esas personas que cuando te hacen un comentario dicen, yo solo te lo digo por tu bien. Y esa frase queda resonando en nuestra mente y nos genera un límite o un pensamiento de miedo que puede ser abrumador. Y por último, pero no menos importante, está la autocrítica excesiva. Podría decir o comentar que es una de las que más daño hace, porque es la crítica interna, la autovaloración que nos hacemos a nosotros mismos. Esa voz que está dentro de nosotros y que repite lo que otros dijeron. Entonces, muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos, incluso más que personas externas. Así es, correcto. Estoy de acuerdo contigo, la autocrítica es quizás nuestro peor enemigo. Y en general las críticas son un juicio. Cuando hablábamos la sesión pasada que les comentaba que el no era una declaración definido dentro de lo que son los actos del habla, la crítica sería dentro de lo que se conoce como actos del habla un juicio. Y para que un juicio sea válido tiene que estar sustentado en afirmaciones, en hechos. Si yo quiero dar mi opinión sobre una película, tengo que explicar el porqué y, digamos, definir, ser muy descriptivo con respecto a esa película para poder soportar el hecho de que a mí me pareció buena. Pues lo mismo pasa cuando nos critican con respecto a algún cambio importante que queramos hacer en la vida. Tanto si somos nosotros los que criticamos, pero en este caso, si nosotros estamos recibiendo la crítica y queremos decidir si la vamos a utilizar o no,
podemos tratar de dilucidarlo a través de esa evaluación, ver si hay afirmaciones, si hay hechos comprobados detrás de eso que me están criticando o si la crítica no tiene sustento. Además, lo que comentaba sobre esas críticas disfrazadas de consejo, es que en líneas generales los consejos son algo que nosotros solicitamos. Cuando alguien nos da un consejo no solicitado, es decir, cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer, cuando no se lo estamos preguntando, pues en líneas generales solemos sentirlo como una agresión, una intromisión en nuestra vida. De hecho, nosotros en terapia decimos que la intervención fuera del setting terapéutico, es decir, fuera del espacio de la terapia, se considera una agresión. Si yo estoy con un amigo tomándome un café y esa persona decide hacer una crítica sobre lo que yo estoy haciendo en mi vida o cómo yo la estoy estructurando o en qué estoy trabajando, pues probablemente yo me sienta ofendida porque no es el espacio ni el momento para hablar de esos temas, especialmente si yo no se lo estoy preguntando. Por lo tanto, cuando nosotros queramos la opinión de otra persona, debemos preguntársela y debemos estar dispuestos a escuchar lo que esa persona nos va a decir, que quizás no nos guste. Tony, tú que también has pasado por estos procesos como todos, cómo enfrentar la crítica y la opinión de los demás en un proceso de cambio, ¿qué nos puedes decir tú también? Claro, lo importante que podemos acotar de todo esto que estamos conversando acá es que siempre que deseamos hacer un cambio importante en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre que nos encaminemos hacia alguna meta o algún logro en nuestras vidas, sea profesional o personal, van a surgir críticas positivas, van a surgir críticas negativas. Entonces yo creo que el primer paso antes de catalogarlas y entenderlas y tal es prepararnos mentalmente para recibirlas, ¿no? Porque como bien dice Desiree, también van a llegar las críticas que nadie pidió, ¿no? Entonces hay que prepararse mentalmente y entender que en este proceso de cambio, siempre que metemos algo nuevo en nuestras vidas, va a venir alguien a decir, oye, es que a lo mejor eso no es el camino, o ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué te vas a dejar ese trabajo tan bueno, sabes, que está pagando tan bien? Entonces, claro, partiendo desde el punto donde van a haber críticas, pues es donde viene el filtro, ¿no? Como decía Gaby, empezar a identificarlas, ¿ok? ¿Qué de todas estas cosas que me están diciendo es positivo? ¿Qué de todo esto es simplemente, sabes, una manera de, digamos, ponernos por debajo de la situación, ¿sabes? De desviarnos de esa situación que estamos tratando de alcanzar. Y luego, pues también esa crítica condicionada, que es lo que llamamos la crítica disfrazada de consejo, ¿no? De que, bueno, mira, ahí tú ves qué haces, yo te estoy diciendo qué hacer, ¿sabes? ¿Ok? Y ya una vez que las hemos filtrado, pues mira, empezar a absorber lo que en realidad es constructivo para el proyecto que tú quieres hacer y lo que no te sirve para nada en ese proceso de cambio que estás haciendo. Es un proceso difícil porque a veces lo más difícil de las críticas destructivas y las que no ayudan es que vienen de gente que a lo mejor tú has cementado alrededor de tu vida como ¿sabes? Gente considerable, gente que de verdad te debería decir cosas que de verdad te van a ayudar. Y a veces es duro también identificar que a lo mejor la crítica negativa o la poco constructiva está viniendo de una persona en la que tú confías plenamente. Que es entonces donde viene la parte de empezar a cambiar ese círculo, ¿no? En esto estaba leyendo en el internet, en el mágico internet, hay una frase cliché por ahí que estoy seguro que la han visto ustedes también, que dice que cuando empiezas a cambiar, lo primero que vas a notar es que pierdes gente de tu círculo, ¿verdad? Y eso no necesariamente tiene que ser algo malo, porque a veces cuando emprendemos un camino hacia una meta muy diferente a lo que el resto de la gente ha percibido como tu personalidad o tu forma de ser, pues es necesario, ya no porque sea una no en connotación negativa de que mira, vas a perder gente y es malo, no. A lo mejor te hace falta empezar a rodearte de gente que está orbitando más en torno a lo que quieres hacer. O sea, en pocas palabras, algunas de esas críticas pueden llegar a ser constructivas y muy valiosas, y otras hay que filtrarlas porque si deja que nos atrape la mente con esa crítica, nos ponemos inseguros, empezamos a dudar de nosotros, sobre ese cambio, sobre eso que estamos buscando, y sobre todo nos afectan palabras como viniendo de un entorno que uno cree que lo va a apoyar, como cuando te dicen, ¿y estás seguro de que vas a hacer eso? Mira, eso no tiene futuro. O te dicen, yo no haría eso si fueras tú. O mira, ¿y qué vas a hacer si te va mal? Y aunque por fuera uno diga, no me afecta, nos afecta.
por dentro se nos mueven las cosas, porque la crítica irremediablemente tiene un peso en nosotros, y especialmente cuando, como decía Tony, cuando viene de personas que queremos, respetamos, o simplemente cuando aún no confiamos en lo que estamos haciendo y no estamos claros del proceso de cambio por el cual estamos pasando. Entonces es importante aprender a gestionar esas opiniones críticas para mantenernos firmes en lo que estamos haciendo. ¿Qué opina Desi, que sé que también ha tenido que enfrentar situaciones como esa? Unas cuantas. Cuando uno decide emprender y trabajar por su cuenta, pues alrededor lo convencional es tener un trabajo formal en una oficina, en un sitio donde una gente te pague 15 y último, claro, o a fin de mes. Y cuando tú decides hacer las cosas diferentes, tu entorno se asusta. ¿Qué pasa? Que no todas las críticas que son destructivas tienen la intención de destruirnos. A veces simplemente la persona tiene buena intención, pero se equivoca en las formas. Como lo típico que tú decías, ¿estás seguro de que vas a hacer eso? Esa crítica habla más de esa persona que de ti, porque lo que demuestra es un miedo, y es que los seres humanos tenemos miedo al cambio de manera natural. Los seres humanos buscamos la estabilidad lo más posible, a pesar de que el cambio es lo más común, no, y que tenemos la capacidad de adaptarnos, no nos adaptamos rápidamente. Y entonces cualquier cosa que sea novedosa en el primer momento, de manera instintiva, nos da miedo. Entonces cualquier cosa que sea novedosa la rechazamos. Luego, cuando podemos evaluarla un poco más, podemos tener una reacción distinta. Por eso yo creo que en los momentos que recibimos este tipo de críticas de personas cercanas que nos impactan, debemos que tener muy claro el objetivo. Es nuestro proyecto y nuestro sueño versus la opinión de los demás. Y para yo poder entonces levantar ese proyecto, ese sueño, tengo que tener muy claro cuál es el objetivo que quiero lograr. Y entonces evalúo la crítica y veo si esa crítica aporta algo a mi objetivo o no. Si la persona de buena fe me está mostrando otro lado de la película que yo no estoy viendo, yo estoy decidiendo emprender en un área y resulta que no he hecho la investigación completa, no he evaluado el mercado, no me he informado bien, puede que la persona me esté abriendo los ojos a algo que yo no estoy viendo. En caso de ser así, entonces aprovechar eso e incorporarnos a nuestro plan de acción. O sea, ponernos en acción para realizar los cambios necesarios para que este nuevo proyecto, este gran cambio de vida que estamos ejecutando tenga éxito. Sí, Desi, estoy de acuerdo con lo que comentas, especialmente que es casi que fijo que cuando hacemos cambio vamos a recibir críticas, pero muchas veces eso habla más de la persona que emite la crítica que de ti mismo, precisamente porque están proyectando sus miedos propios. Muchas veces las personas critican cambios porque ellos mismos no se atreven a salir de su zona de confort, a darse cuenta de que estar orientados hacia un cambio los puede afectar. También los patrones sociales y familiares de los que hacen la crítica, porque socialmente existen unos moldes o unos patrones que debemos seguir, o sea, unas tendencias y caminos preestablecidos, y cuando rompemos con esos moldes, eso puede generar resistencia en su entorno. Lo que comentabas de que uno está como preestablecido a tener un trabajo de 8 a 5, donde te paguen 15 y último, y cuando decides emprender, todo el mundo dice, ¿qué? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué lo haces? Porque ya estamos acostumbrados, o la sociedad está acostumbrada a seguir ese patrón de trabajo, de horario, de sueldo 15 y último. Entonces, cuando tú levantas la mano y dices que lo vas a hacer diferente, lo primero que van a recibir son críticas y juicios. Uh-huh. Sí, existe una falta de comprensión de lo que estás haciendo, ¿no? Y a veces ni lo comprende uno ni lo comprende el que lo está haciendo con la crítica. Por ejemplo, con el COVID-19 cambiaron tantas cosas en las relaciones, en los proyectos, en los trabajos que se hacían, ¿no? Pero siempre es posible que no todos vayan a compartir nuestra visión o vayan a entender nuestro cambio, y es posible que simplemente la critiquen porque no logran ver lo que tú ves. Entonces es una preocupación genuina de quien la hace la crítica, pero nosotros tenemos que, como dice Desiree, como venimos conversando, verla desde el cariño que esa persona nos tiene, que no es con una mala intención, sino que posiblemente yo no he sido capaz y esa persona cree que sí ha sido capaz de transferirme lo que quiere.
pero tenemos que terminar de romper ese conflicto que va a haber entre ese cambio que yo quiero hacer y la crítica que estoy recibiendo, porque siempre nos va a tocar enfrentarnos a la crítica y tenemos que proceder a distinguir la intención que hay detrás de cada opinión y evaluarla de una manera que nos permita ver si nos aporta valores o cuáles definitivamente podemos descartar. Claro, algo muy importante allí que me gustaría hacer como una especie de paréntesis allí. Para la gente que nos sigue en los podcasts, hay algo bien importante que quiero destacar aquí. En nuestro segundo o tercer podcast, no sé si lo recuerdas, Joaquín, estuvimos hablando de la descripción ya física, cómo trabaja nuestro cerebro en torno al miedo, ¿no? Entonces, en base a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Me identifico mucho con eso porque una de las cosas más difíciles de hacer en torno a la crítica es emprender, como bien lo decía Desiree. Y cuando te sales del molde, así bien como lo dicen ustedes, del trabajo seguro, del salario seguro a fin de mes y todo aquello, es una de las cosas, digamos, peor vista. Pues ya no, porque ya el emprendimiento es una cosa conocida mundialmente. Pero si volvemos, me quiero referir precisamente a cómo conceptualizamos el miedo en ese podcast. De verdad los invito, si no lo han escuchado, quienes no nos escuchan, a que regresen a ese episodio y lo escuchen. Joaquín explicaba bien cómo la reacción de miedo tiene que ver con específicamente eso, salir de esa zona de confort. ¿Y qué pasa? A ver, si analizamos profundamente cómo nos hemos formado todos, porque absolutamente todos hemos pasado por el cole, hemos ido a secundaria, luego ido a la universidad, y es cuál es tu profesión y dónde debes trabajar, y en ninguno de esos formatos tradicionales de educación se nos enseña a emprender, ¿sabes? Se nos dice que sí, que somos autónomos en cuanto a nuestros conocimientos, pero no para desarrollarlo solo. O sea, tú quieres trabajar con una compañía sólida donde puedas aportar lo tuyo, pero eso de crear tu propia compañía, ahora digamos que las generaciones nuevas sí están participando en ello. ¿Y qué pasa? Que cuando no es una habilidad entrenada, como el resto de las cosas, es donde surge ese miedo que nos explicaba Joaquín en ese episodio, por eso lo digo, de protegerme, ¿no? Como ser humano, ese medio científico, ¿no? Así como que, oye, yo cómo me voy a poner a hacer esto y poner en riesgo todas las otras cosas que sí sé que son como deben ser. Entonces, claro, como decía al principio, hay que prepararse mentalmente para este tipo de críticas que vienen de una preocupación genuina, como bien lo dice Joaquín, pero que están sembradas en esos moldes, esos patrones sociales y mucho más en la falta de comprensión de lo que sea que estés tratando de hacer. Yo personalmente, toda la gente a la cual me abrí a crítica mientras estaba tratando de desarrollar una idea de empresa, una idea de negocio, siempre fue gente que ya me llevaba a mí 2 años de experiencia, ¿sabes? O sea, gente que ya emprende, gente que ya tenía cosas andando y le había ido mal, gente que, porque eso es otra cosa, también estamos muy acostumbrados a seguir al que hace las cosas bien, pero también hay que preguntarle que las hizo mal, porque así es como te evitas esos mismos errores. Entonces, yo personalmente siempre me rodeé de gente que estuvo emprendiendo, que le fue mal, que le fue bien, que probó nuevas cosas, que hizo cosas tradicionales, y es lo que le recomiendo a la gente que nos escucha. Pues si tu idea de cambio tiene que ver con algo poco convencional, lo mejor es buscar a gente que ya ha pasado por esa situación, no solamente como herramienta de orientación, sino precisamente para prepararte mentalmente a estas situaciones de crítica, donde te vas a encontrar con gente que, como a lo mejor nunca lo ha intentado, o a lo mejor lo intentó y le fue mal, por preocupación genuina, te va a decir, oye, mira, no te vayas por ese camino que estás haciendo y tal, y empezar a, desde ese punto de vista, filtrar y a apartar las cosas que no te están ayudando a llegar a donde quieres llegar, y usar las que a lo mejor sí te van a servir para ese camino que estás emprendiendo. Muy bien, Tony. Desi, tú tienes algo aquí que aportarnos, ¿no? Sí, que con respecto a eso me hace clic, ¿no? Me veo muy reflejada. Yo considero que una de las primeras decisiones importantes que tomamos en la vida, una de las primeras, es la elección vocacional. O sea, es ese momento en el que tenemos que elegir qué carrera vamos a estudiar universitariamente o a qué oficio nos vamos a dedicar o hacia dónde vamos a diseñar nuestro plan de vida de cara a ser adultos y a ganarnos la vida con nuestro trabajo.
Y es una decisión en la que todo el mundo se quiere meter, porque como todavía somos jóvenes, pues papá opina, mamá opina, primos opinan amigos, y de paso somos muy permeables a escuchar las críticas de todos, le solemos preguntar a todo el mundo y bueno, y nos hacemos un pastel. Entonces, como yo trabajo con esto, o sea, una de las cosas en las que yo me especializo es trabajar con adolescentes y con adultos jóvenes en elección vocacional, en proyecto de vida. También trabajo con adultos en reorientación vocacional o laboral, es decir, cuando una persona tiene 5 años dedicado trabajando en un sitio, es ingeniero químico y de pronto dice, esto no me gusta, no quiero hacer esto más. Y después de darle una vuelta, de investigar, de hacer el trabajo necesario, decide ser, y estoy dando un ejemplo real que viví, decide ser fotógrafo y hoy en día toma fotos a mujeres embarazadas y está feliz y encantado con lo que hace, pleno. Entonces, Desi, disculpa, estás hablando de algo, decide hacer un cambio y eso no es tan sencillo porque va a estar expuesto a la crítica. Exactamente, o sea, y es una persona, digamos, que vivió este proceso de reorientación de tu plan de vida, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando, lo que comentaba Tony, nos enfrentamos a caminos no convencionales, a nuevas formas de emprender, a nuevas áreas de trabajo, todas estas áreas nuevas que han surgido en base al internet, en base a las redes sociales, en base a la inteligencia artificial, son cosas que, por ejemplo, los padres de los adolescentes o de los adultos jóvenes se impactan cuando tu hijo le dice que se va a dedicar a jugar videojuegos. Entonces no se pueden imaginar que alguien se pueda ganar la vida jugando videojuegos, criticando videojuegos, hablando sobre los videojuegos. Entonces es importante cuando estamos en una situación en la que tenemos como que a todos en contra, porque somos los pioneros, somos los que estamos haciendo como que esa ruptura, que busquemos, que investiguemos al respecto. Que investiguemos sobre esa área en la que queremos emprender y que investiguemos sobre nosotros mismos. Porque si nosotros tenemos la seguridad de que la información es la correcta y es la completa, es mucho más fácil echar adelante nuestro cambio porque no necesitamos la validación de los demás. Y esto es algo que viene en la programación neurolingüística, que dice que toda decisión es la correcta en el momento que se toma. Si tú haces la investigación completa, tú tomas la decisión en función de la información que tienes. Obvio, hay que investigar. No es que voy a tomar la decisión en función de una sola cosita de la que me enteré, no, hay que investigar. Pero una vez que tomo la decisión correcta en ese momento. Pueden luego cambiar las circunstancias, pero es muy, muy importante que investiguemos bien antes de emprender un cambio grande en nuestra vida, porque eso es lo que nos va a brindar la sensación de seguridad, la sensación de validez, con la cual vamos a poder identificar claramente en una crítica si hay algo que nos pueda aportar y descartar lo que no nos aporta y no dejarnos influenciar en lo emocional o venirnos abajo con nuestro proyecto por una crítica. Muy importante eso. La verdad que esa parte también de informarse yo digamos que el paso más importante para llevar la situación de crítica más allá de la primera impresión. Volviendo a mi ejemplo personal, pues sí, no es lo mismo enfrentar críticas sabiendo hacia dónde te diriges o qué cosas te puedes encontrar a que alguien venga y te diga, no, es que eso no da dinero. Y si no te has informado, a lo mejor te lo puedes creer. Sobre todo ese tema bien importante de los videojuegos. Tengo ejemplos personales de gente que lo que hace es redactar reviews, o sea, análisis, como dices tú, de juegos de plataforma. Y son cosas que pagan muy bien, o sea, que tienen su ciencia. Eso no es una cosa que puede hacer todo el mundo, pero que tiene su espacio en el ámbito laboral y está muy bien remunerado. Entonces, claro, tiene que ver con informarse de lo que sea a lo que te estés proyectando. Y como creo que a nuestros oyentes les interesa este tema porque nos pidieron que habláramos sobre cómo afrontar y enfrentar las críticas, porque hay como una tendencia a considerar que las críticas todas son negativas, ¿no? Y en realidad hay que asumir que sí, hay críticas que pueden ser negativas y orientadas a destrucción, pero no todas son con esa intención. Hay que buscar las perspectivas, tal y como hemos venido conversando. O sea, algunas críticas, aunque no las pedimos, a lo mejor tienen un consejo que no pedimos, pero hay que pensar, bueno, si este consejo yo lo considero, lo tomo en cuenta, puede ser que me apoye en este cambio, como dice Tony, y viene de una persona que ya vivió ese proceso. Entonces es posible que mi plan de acción tenga que cambiarlo y no por eso debo aceptar que
estoy desviándome de lo que yo quiero como propósito. O sea, hay que identificar la utilidad de lo que te dicen, en pocas palabras. Sí, es así. Algo que quería comentar con respecto a lo que decía Desiree, que realmente hice clic, es que cuando estamos jóvenes y tenemos que tomar esa decisión de vocación profesional, realmente somos muy moldeables y es demasiada la influencia que tiene nuestro entorno en nosotros, sobre todo los padres, porque estuve rodeada de amigos donde sus papás que tenían que elegir las carreras que ellos querían o por su sueño personal y sus propios miedos, transmitirle eso a los hijos y decirle, mira, tienes que ir orientado hacia esta carrera en específico. ¿Y a qué conlleva eso? A que tomen decisiones erróneas, a que luego de que comiencen una carrera tengan que abandonarla porque no es realmente lo que les gusta y por miedo a esa crítica o ese consejo disfrazado, tomaron una decisión errada porque era el sueño de sus padres y no el de ellos. Entonces aquí es un punto importante aprender a diferenciar esas críticas y tomar decisiones correctas. Claro, en este momento o en ese momento somos adolescentes, somos muy fáciles de persuadir y es mucho el impacto que tienen nuestros padres en nosotros. Pero ya hablando de un ámbito más profesional, hay que considerar si la crítica viene de alguien con experiencia o de conocimiento en el tema. O sea, personas que ya hayan pasado por un proceso de cambio similar y que puedan dar un consejo basado en lo que ya vivieron, como decía Tony, o sea, buscar personas especializadas o que ya hayan vivido ese proceso similar para que te den su opinión, pero con base, no argumentos banales. Otra mención importante es que la persona que te esté formulando la crítica debe dártela de manera respetuosa y con una orientación objetiva. O sea, no puede venir una persona con un tono agresivo, no, mira, pero ¿por qué estás haciendo eso? Eso está mal. Todo lo contrario, las críticas deben ser formuladas de manera respetuosa, buscando ayudarte a que logres mejora y que tu enfoque sea hacia tu objetivo principal mediante una orientación constructiva. Sí, bueno, es que en algunos casos hay que tratar de identificar si lo que te está ofreciendo la persona son soluciones o si simplemente lo que está señalándote son errores. Una te lleva en un camino y otro te crea una emoción que no es precisamente la que muchos queremos cuando estamos buscando un cambio. Sí, y quiero también poner mi granito de arena en eso que dice Gaby. Y para nuestros oyentes por debajo de 25 años, lo que les puedo decir es que ustedes ahora, antes, bueno, ocurría mucho entre la generación de nosotros, que es la más viejita, vamos a decirlo así, y la generación de Gaby, que es que, claro, tus padres son tus orientadores y tu principal fuente de información, y es difícil, digamos, contradecir la experiencia que pueden tener tus padres. Pero en este siglo XXI, nuestros jóvenes tienen a la mano una herramienta que nosotros no teníamos en ese entonces, que es la información. Entonces yo creo que si para cualquiera de estos jóvenes que esté pasando por esa situación de decisión vocacional, que se vea negativamente influenciado por sus padres y que no sienta esa vocación hacia lo que sea que le estén dirigiendo, pues ahora tenemos el internet, tenemos una cantidad infinita de acceso a muchísima información que te puede orientar hacia lo que sería una mejor decisión vocacional que lo que teníamos nosotros antes, porque a veces, o sea, la información para nosotros a lo mejor era ir a la universidad misma, ver las materias, ver las carreras, ir a una biblioteca, ¿sabes? Participar de ello. Y a lo mejor, inclusive haciendo eso, no conseguías identificarte con la carrera que estabas persiguiendo. Pero ahora hay muchísimas maneras, o sea, infinitas, videos, internet, seminarios, TED Talks, o sea, hay una cantidad infinita de informarse, de recursos, para informarse sobre esa carrera que a lo mejor quieres cursar y que no te identifica de manera vocacional. Sí, bueno, Tony, tú has señalado un hecho que yo creo que todas las generaciones, de una u otra forma, hasta estas nuevas generaciones, no tenían la oportunidad que brinda hoy toda la información y los sistemas de comunicación y todas las redes y todo eso. Es decir, hay que aprender a filtrar porque hay muchas cosas allí
pero hay que filtrar opiniones, buscar que el cambio, como decía Desiree, como señalaba también Gaby, que sea un cambio con orientación, no tirarte a la ligera, voy a hacer un cambio sin investigar, sin saber, sin tener un norte, sin establecer objetivos, sin tener un protocolo de cómo voy a hacer ese cambio, ¿no? Porque si no, entonces la negatividad que hagan, las críticas de otras personas, ya sea para motivarte o para destruirte, que puede ser el caso de algunos, no te van a aportar soluciones porque te vas a confundir de una manera tal que se te hace un pastel entre los pros y los contras en la cabeza. Vas a ver errores y no vas a ver soluciones. Fíjense algo, tanto en la decisión vocacional cuando somos jóvenes o no tan jóvenes y estamos reorientando nuestra profesión, como en el ejemplo que más estamos tratando de dirigirnos más hacia nuestro propósito y por lo tanto hacer un cambio en nuestra vida laboral o en lo que normalmente, la actividad que normalmente tenemos para generar ingresos, es importante la investigación y como bien decía Tony, ahora el internet está disponible y hay mucha más información disponible de la que de pronto había hace 20 o 30 años. Pero no es solamente la investigación sobre el afuera la que tenemos que hacer. Es decir, no solamente es un estudio de mercado, no solamente es ver en qué área estoy emprendiendo o esta carrera que yo voy a estudiar es rentable o no es rentable, o dónde están los intereses, digamos, en el país, y en este país hay espacio para estas carreras o esta carrera que yo quiero hacer o este nuevo proyecto encajaría mejor en otras latitudes porque en este espacio no hay tanta producción de eso, X. Sino que también tenemos que hacer una investigación sobre nosotros mismos. Y esa es la que muchas veces no hacemos, la que muchas veces no hacen los adolescentes, los adultos jóvenes y la que a veces no hacemos nosotros mismos cuando decidimos emprender un cambio. Y es conocernos a nosotros mismos, nuestra personalidad, nuestros intereses, nuestras habilidades y ver si este nuevo proyecto, lo ideal es que este proyecto que estoy emprendiendo, este cambio lo estoy dando para bien, porque encaja más conmigo, porque encaja más con mis valores, con mi propósito, con mi personalidad, con mis intereses. Si es así, enhorabuena. Pero si estamos haciendo un cambio que más bien no he investigado bien y voy a terminar dedicado a un proyecto que no me va a llenar, que no me va a sanar, de pronto alguna persona por ahí me hizo una crítica a la que yo tenía que haber escuchado porque estaba más relacionada. Entonces la investigación no es solamente sobre el afuera, la investigación es muy importante sobre nosotros mismos. O sea, enfocarte sobre tu propósito para poder seguir avanzando. Así es. Uh-huh. Sí, definitivamente cuando hablamos de críticas y de cambios, la situación que vivimos todos en unos sentidos de vida nos ponen a prueba, ¿no? Porque yo diría que tenemos que preguntarnos cómo debemos reaccionar ante las críticas sin perder el enfoque, porque muchas veces reaccionamos de tal manera que nos afectan y perdemos el norte, no sabemos realmente qué hacer, o sea, enfrentamos críticas ante un proceso de cambio, pero reaccionamos de una manera que no nos ayuda. Y yo creo que todos de alguna manera lo hemos experimentado, que sí hay estrategias que se pueden utilizar, que nos pueden ayudar a manejarlas sin desviarnos del camino de cambio que nos hemos propuesto conscientemente, orientándonos desde adentro y entendiendo lo que hay afuera. Y una de las cosas que por lo menos yo he oído muchas veces es: no te lo tomes como algo personal. Y yo creo que eso es cierto. O sea, se debe considerar que muchas veces las críticas vienen de una persona que puede tener creencias o miedos o lo que sea, pero en muchos casos no es un asunto personal. O sea, más bien es una afectación de la realidad que tiene o que mira esa persona. Y lo que ustedes estaban conversando me trajo a la mente. En estos días oí un amigo que decía que él le decía a su mamá que él ya vivía de YouTube y que la mamá le decía: sí, ¿cómo es posible? Sí, yo soy youtuber, mamá. ¿En serio? Sí, yo más o menos me hago 3.000 euros al mes. Y la mamá pegó un grito y le dijo: ¿qué? Yo apenas llego con 40 al final del mes. Ay. Algo muy importante que no hemos mencionado con respecto a las críticas es transformar esa crítica en motivación.
en lugar de desanimarnos cuando alguien nos critica, hay que usarla como combustible para buscar y demostrarnos a nosotros mismos de que sí podemos lograr ese cambio, más allá de todos los que nos digan que no podemos. Y otra cosa muy importante es que hay que tener firmeza a la hora de darle una respuesta a estas personas, siempre desde el respeto, pero poniéndole un stop y un alto a esas críticas destructivas que realmente lo que buscan es afectarnos. Entonces podemos decir: agradezco tu preocupación, he pensado mucho en eso y yo estoy segura de que es lo mejor para mí. Déjame intentarlo, vivir mi propia experiencia y luego lo comentamos nuevamente. No porque a ti te haya ido mal significa que también me tiene que ir mal o me vas a transmitir esos miedos. Claro, Sí. muy importante, muy importante. Y a ver, yo creo que de lo que estábamos hablando al principio, de prepararnos mentalmente para recibir la crítica, una de las maneras más digamos, sólidas de llevar las críticas es mantener la seguridad en tu decisión, ¿ok? Que generalmente cuando emprendemos ya tenemos un plan. Pues si has hecho tu estudio de mercado, si te has informado, como dice Desiree, tanto exterior como interiormente, y sabes hacia dónde estás dirigiendo tu barco, hay que mantener la seguridad en tu decisión a pesar de las críticas. Van a haber críticas que te van a llevar a tu destino más pronto, o a lo mejor te van a desviar hacia otro lado, pero la intención es llegar siempre al destino, mantener esa seguridad en la decisión que estás tomando. Y por supuesto van a haber instancias donde, aún aplicando todas las técnicas que te hemos explicado acá hoy, va a haber una o dos personas o más que van a insistir en sus teorías, van a seguir siendo tajantes, van a seguir siendo irrespetuosos, van a querer imponerse sobre tu decisión. Hay que evitar discutir con ese tipo de personas. O sea, la gente que no está abierta al diálogo, hay que dejarlas que den su opinión, que se sientan escuchados y seguir con la próxima persona. Evitar discutir con gente que no está dispuesta a razonar si a lo mejor lo que te está diciendo aplica a lo que quieres hacer, o no aplica de ninguna manera a lo que tú quieres hacer. Correcto, Tony, no discutir con necios. Yo no sé si ustedes conocen ese chiste. Están dos personas, digamos que son Pablo y Juan. Y Pablo le dice a Juan: Juan, he descubierto el secreto de la felicidad. Y el otro le pregunta: ¿cuál? No discutir con personas necias. Y le responde: ese no es el secreto de la felicidad. Tienes razón. Exactamente. Tal cual, tienes razón. Esa es una buena respuesta para este tipo de personas. En ese sentido, digamos, de lo que hemos hablado, es mejor rodearse de un círculo de apoyo, de un círculo positivo en la vida de los cambios de uno, ¿no? Como ya hemos conversado a lo largo de la charla de hoy. Con personas que te motiven, no personas que busquen destruirte, o sea, personas que te apoyen en tu proceso, que puedan ayudarte como mentores, que sean familiares o amigos que han pasado por experiencias, pero que contribuyen, no afectando tu decisión de cambio, sino potenciándola o colocándote objetivos un poco más claros, ¿no? También la comunidad en la que tú te desarrolles, o sea, cuando estamos en un entorno que es motivador, donde la crítica externa y la misma crítica interna que hemos hecho a partir de ese entorno y de esa situación, pierde peso la parte negativa y cobra peso la parte positiva. Y nos va a resultar más fácil tener esa confianza en ese destino de cambio que estamos intentando. ¿Por qué? Porque los humanos necesitamos de la aprobación, pero también necesitamos de la aprobación propia, porque mientras dudas de tu propia aprobación, es muy difícil que hagas un cambio. Sí, y es importante mencionar que el cambio siempre va a generar resistencia, tanto en uno mismo como en los demás. Sin embargo, si tenemos la claridad en lo que queremos hacer y por qué lo hacemos, las opiniones externas no deben desviarnos de nuestro camino. Debemos reconocer que ciertamente las críticas son inevitables, pero lo que realmente importa es nuestro compromiso hacia nuestra transformación, estar enfocados en nuestro propósito y seguir avanzando. Porque cuando nos enfocamos en nuestras metas, confiamos en nosotros mismos y procedemos con el cambio que busca esos nuevos propósitos para hallar lo que realmente queremos.
Eso es muy Ciertamente. importante. Esa parte es muy importante, lo estoy diciendo desde el comienzo de nuestra charla. Las críticas no solo son inevitables, sino que no importa qué tan organizado o qué tantos recursos tengas en tu proceso de cambio, tiene que haber espacio también para las críticas. Tienes que saber cómo lidiar con ellas y saber cómo llevarlas. Quiero hacer un espacio en esta conversación que hemos tenido para invitar a la gente que nos siga en nuestras redes sociales, en nuestro grupo de Gran Propósito. Tratamos con este tipo de temas que afectan de alguna manera tu desarrollo profesional. Tenemos actualmente un curso gratuito al que te puedes suscribir, donde vas a conseguir herramientas para desarrollarte como profesional o para a lo mejor encaminarte hacia ese destino profesional al que quieres alcanzar. Queremos invitarte también a que comentes en estos podcasts, que nos sigas en nuestros diferentes canales. Toda la información que necesitas para seguirnos está en la descripción de este podcast. Todos los links a nuestra página web, a nuestros programas, a nuestros grupos en redes sociales donde puedes hacer preguntas, puedes opinar e inclusive puedes hacer como el podcast de hoy, una solicitud de un tema que a lo mejor te afecte y podamos ponerlo en desarrollo para ayudar a orientarte hacia ese lugar donde quieres llegar. Pues ya cerrando, me gustaría que cada uno dijera algunas palabras para orientar a ese escucha que quiere saber a lo mejor cómo encaminarse hacia ese destino mientras lidia con este ataque de críticas positivas, negativas y no solicitadas. Sí, bueno, una de las cosas que tenemos, yo diría para cerrar, es que cambiar no es tan sencillo, pero cuando inicias tu cambio, sabiendo que no es sencillo, bueno, es un camino que vas a recorrer, te vas a salir quizás de un molde, pero bueno, si ya tú lo hiciste de manera consciente, organizado, te estás preparando, es para quedarte en una vida nueva con ese cambio, con ese nuevo trabajo, con esa nueva pareja, con ese nuevo hobby, con esa nueva actividad, ¿no? Y no te tienes que quedar paralizado por el miedo a la crítica, sino que la crítica va a formar parte de cualquier cambio que tú vayas a enfrentar. Recuerda, quien es la persona que va a hacer el cambio eres tú, y son tus decisiones, y tienes que afrontar eso de todas las maneras posibles en el sentido positivo y no en el sentido destructivo. Sí, y es muy, muy importante que vivamos para nosotros mismos y no para complacer o para callar a los demás, porque hay que elegirnos a nosotros mismos, elegir el camino más valiente, más libre y más auténtico. Y a esas personas que nos escuchan le digo que si hoy están en ese punto donde todo el mundo tiene una opinión sobre lo que deberían o no hacer, que respiren profundo, escuchen su corazón y si están 100% seguros, den ese paso igual sin dejarse llevar por las críticas de los demás. Quiero agregar algo que no hemos comentado, pero se me vino ahora que estabas hablando, Gaby. Muy importante cuando estamos iniciando un proyecto o todavía no lo hemos iniciado y todavía estamos muy susceptibles ante la crítica porque todavía no es algo que está asentado, no nos sobreexpongamos en las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas para que la gente le dé like o no like a todo lo que hacemos. Entonces, si todavía no tenemos algo construido y asentado, sino apenas está en sus inicios, no hagamos alarde excesivo de lo que estamos haciendo porque nos podemos conseguir con mucha crítica que nos tumbe nuestras ideas y nuestras ganas. Sí, y además siempre considera tu vida es tuya y tu cambio también. Por lo tanto, no te arriesgues si no estás preparado para ello y entiende que las críticas van a venir. Así que hay que prepararse. Pues nada, sin más, yo quiero extender diciéndoles precisamente eso. Es muy importante lo de la sobreexposición. Fíjate que es una cosa que a lo mejor no hemos conversado mucho, pero que también tiene su importancia, ¿no? Tenemos este nuevo hábito sembrado de publicar todo lo que hacemos y a lo mejor no es lo más conveniente cuando estamos tratando de hacer algo que influye directamente en nuestra persona y que implica un cambio tan radical acerca de lo que te identifica, porque como bien lo dice Desiree, pues las redes sociales son básicamente eso, una caja para que te critiquen, ¿no?
Entonces, eso, lo de la sobreexposición, a lo mejor sí está contraindicado. Pero bueno, llegamos al final de nuestro espacio. Quiero agradecerles a mis compañeros de Gran Propósito de Cire por acompañarnos hoy. Y esperamos que nos sigan en las redes sociales, que estén pendientes de nuestros podcasts. Y bueno, muy pronto volveremos con muchísimos más temas para tu desarrollo profesional en Conversaciones con Propósito. Hasta luego, chicos. Gracias a todos. Ay, hasta que luego. esté bien, Chao. gracias. Chao. Esto fue Conversaciones con Propósito. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sigue los links en la descripción para más información y no te pierdas nuestro mini curso gratuito disponible en nuestra página. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejar tus likes, comentarios y reacciones. Este podcast fue presentado por Gran Propósito LLC. Todos los derechos reservados.